primero, en nombre de la editorial Sexto Piso, agradecer la presencia de todos aquí, muy especialmente a la Embajada de Portugal en España por hacer posible este evento. También al poeta Luis García Montero por haber aceptado esta invitación. Simplemente para comenzar, decir que Ana Luisa va a estar a las 7:30 firmando libros en la caseta de la librería Rafael Alberti, número 51, para quien quiera. Y, por supuesto, agradecerle a ella su presencia. En nombre de la editorial Sexto Piso, estamos, como ella ya lo sabe, muy contentos y orgullosos de ser sus editores en español. Es uno de esos autores que cualquier editorial quiere no solo tener en su catálogo, sino que hace dar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra colección de poesía. Creo que estaremos muy agradecidos con ella siempre. Y bueno, los quiero dejar un momento con el señor embajador de Portugal en España, que quiere dar unas palabras también a todos, y posteriormente seguimos con la conversación entre los poetas. Muchas gracias por la asistencia. Hola, buenas tardes a todos. Antes de más, quería saludar a Ana Luisa Amaral por estar con nosotros, que además es una poetisa que ganó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. También a Luis García Montero, que además es un buen amigo de Portugal y del Instituto Camões, que es nuestro Cervantes. Y decir que este acto en realidad también marca el comienzo de la muestra cultural de Portugal en España. Tenemos una muestra cultural que se llama Cultura Portugal, que empieza todos los años desde septiembre hasta diciembre. Esta es la número 19 edición, empezamos en 2003 y en realidad estamos de vuelta a la Feria del Libro después de ser país invitado en 2017. Aquí estamos de nuevo. Estamos para quedarnos y no podríamos estar mejor porque tenemos a Ana Luisa Amaral y también vamos a tener esta semana Lidia Jorge. Ayer estuvimos en el Hey Festival en Segovia. Tiene ahí una revista que se llama, que es Intramuros, que tiene 17 autobiografías de personalidades portuguesas de todas las áreas, no solamente artísticas. Y también tuvimos dos grandes escritores portugueses ayer en Segovia, Gonçalo M. Tavares y José Luis Peixoto. Pueden leer textos suyos ahí también. El primer texto no es necesario leer porque es el mío, no pueden pasar directo a de los otros escritores y personalidades. Este año Cultura Portugal, además de los eventos tradicionales como el Festival de Fado aquí en Madrid, Barcelona, en Sevilla. Tenemos también, somos país invitado en el Festival Internacional de Grabado de Bilbao, que va a ser muy interesante. Y también es interesante porque esta Cultura Portugal empezó con la participación de un artista portugués, Gonçalo Sena, en el Gallery Weekend de Madrid, donde ganó un premio Apertura de la Comunidad de Madrid. Por eso empezamos muy bien y vamos a seguir hasta terminar en diciembre también con el Teatro Chapiteau, que va a producir aquí la pieza Hamlet. Y por lo medio tenemos también el placer de tener una actriz muy conocida en Portugal, Leonor Silveira, que va a recibir el Calpurnia de Honor en el Festival Internacional de Cine de Orense. O sea, tenemos muchos eventos. Tiene aquí un pequeño postal donde tiene un código QR donde pueden consultar. Es un programa que vamos a completar a lo largo de las semanas. Y el año pasado el tema de nuestra muestra cultural era conectados, porque estábamos en el medio de la pandemia y queríamos quedarnos conectados. Este año el lema es Tiempo de Cultura, porque ya que estamos conectados tenemos que disfrutar la cultura. Y es eso que vamos a tener ahora, disfrutar la cultura con esta conversación entre Ana Luisa Amaral y Luis García Montero. Gracias por vuestra presencia y non percam Cultura Portugal. Gracias. Gracias.
Bueno, gracias, embajador, y gracias a los amigos de Sexto Piso por invitarme a compartir este encuentro con Ana Luisa. Es un gusto para mí. Como recordaba el embajador, desde el Instituto Cervantes trabajamos estrechamente los vínculos entre España y Portugal, el portugués y el español. Si ponemos en marcha un pensamiento iberoamericano y una perspectiva iberoamericana, somos muchos millones de hablantes los que podemos reunirnos a la hora de dar una visión del mundo, de participar en la globalización. Y claro, por nuestro trabajo contabilizamos siempre las posibilidades económicas, las posibilidades políticas, las posibilidades comerciales. Eso es necesario, pero lo que realmente, por mi propia vocación y mi propia historia, me conmueve siempre es la posibilidad de compartir ámbitos culturales, sobre todo poéticos, con Portugal y con el portugués. Por eso, para mí es una satisfacción poder estar esta tarde con Ana Luisa. Yo voy a hacerle algunas preguntas, voy a pedirle que nos hable de su último libro publicado en España, y después le pediré que lea algunos poemas. Ana Luisa está traducida en España. La editorial Olifante hace unos años publicó un libro. Sexto Piso ha publicado otro y tiene en prensa un tercero. Y se ha hecho muy popular a partir de que se le concediera el premio Reina Sofía en su última edición. En algunas entrevistas he podido leer algunos recuerdos suyos, algunas confesiones suyas, y voy a empezar por ahí, por cosas que hemos compartido porque somos de la misma edad. Y los dos nacimos y crecimos en países que vivían bajo unas dictaduras muy mezquinas. Sí. Y en ese sentido, cuando tú recuerdas tu infancia y tus primeras experiencias, siempre confiesas que enseguida encontraste la literatura y la poesía como un refugio ante un mundo hostil. Y quería empezar por ahí, Ana Luisa. Absolutamente. Primero que todo, me perdonen por mi español, que no es, yo no soy una buena falante, pero es que me encanta el español, entonces es de oír, lo he aprendido. Yo quiero agradecer naturalmente esta iniciativa a la Embajada de Portugal. Quiero saludar al embajador de Portugal y también a doctora Patricia Severino. Quiero saludar a Santiago de Sexto Piso y también, ¿dónde está él? De Olifante. Sí, y bueno, sí, claro, y Trinidad, que yo no conozco personalmente. Y finalmente, pero last but not least, a ti, Luis, con quien estuvo hace 2 años, mismo, justo antes de ya en pandemia, ¿no? Ya estábamos en pandemia. Ya en pandemia, pero muy locos pero fuimos a... Todavía no era obligatoria la mascarilla y nos dejaban viajar sin pruebas. 2 días después nos prohibieron los viajes. Se cerró todo. Estuvimos en Inglaterra, en Oxford. Bueno, claro que haber crecido en una dictadura, y una dictadura que yo diría pienso que es esa palabra mezquina, ¿sabes? Pequeña, y en el caso de Portugal, esta forma de... Hay un poeta muy grande portugués que se llama Alexandre O'Neill, que habla en un bellísimo poema de amor que tiene, que se llama Un amor portugués, precisamente, y él habla de la vírgula maníaca, del modo funcionario de vivir. La vírgula maníaca, el modo funcionario de vivir. Y yo pienso que de alguna forma esto caracteriza un poco lo que era mi país en ese tiempo.
Y también, por ejemplo, los derechos, claro, de las mujeres prácticamente no existían, nosotros lo sabemos. Las mujeres eran, en mi caso y en mi casa, claro que mi padre no lo practicaba para nada, pero teóricamente si mi madre quería venir a España, tenía que tener autorización de mi padre porque era casada con él, y yo, si quería venir, autorización de mi padre porque tenía menos de 21 años. Entonces, bueno, era un país verdaderamente muy, muy, muy cerrado, y un país donde la ideología misma entraba por todos los sectores de la educación. Y yo pienso que eso es importante de decir, como la aritmética, era posible encontrar problemas de aritmética que hablaban, por ejemplo, de no sé cómo se dice, una bandera. Una bandera que los niños de la mocidad portuguesa, que era lo equivalente a la mocidad poquito, bueno, hitleriana, porque se hacía así, tenían un S aquí. Entonces los niños de la mocidad portuguesa decidieron ofrecer una bandera al señor profesor Oliveira Salazar, que tenía 4 metros por 3 metros, no sé. ¿Cuál es la área total de la bandera? Entonces, cuando yo digo que la ideología entraba por todos los poros, fuese la literatura, fuese los textos que leíamos, la propia matemática, no, se conseguía hacer esto. Entonces, yo crecí, sí, en ese país, y yo crecí sobre todo después de los 9 años. Yo fui trasplantada de Lisboa y de Sintra. Yo viví en Sintra, que es una ciudad muy pequeñita, muy cerca de Lisboa, bellísima. Y yo fui trasplantada para el norte, para una pequeña ciudad también, un pequeño pueblo que se llama Lessa de Palmeiras, cerca de Porto. Y hasta los 16 años para mí fue horrible, horrible, porque sufrí inmenso. Entonces, yo no tengo hermanos, y claro, la literatura, sí, yo me refugié en la literatura, en la poesía. Yo me acuerdo, por ejemplo, de leer a Sofía, de Melo Breiner, y de leer con 9 años, yo escribí siempre, desde que me acuerdo, un cuento suyo que se llama El caballero de la Dinamarca, que es un cuento muy, muy sencillo, que la historia es muy simple. Es de un caballero que vivía en Dinamarca y que resuelve un día irse a la Tierra Santa. Y dice a la familia, mira, yo quiero ir a la Tierra Santa, yo vuelvo en un año. Pasado un año después de visitar algunos lugares, él regresa a casa por la Navidad, pero no consigue encontrar el camino de casa. Está en el medio de la floresta y de repente, ¿cómo se dice? Reza a Dios. Y de repente ve una luz al fondo y dice, esa cosa extraordinaria debe de ser alguien como yo, que está perdido y que estará haciendo una foguera. Y entonces yo a su lado, al lado de alguien, de un otro hombre, él dice, al lado de otro hombre, y con el fuego para me calentar, yo estaré salvo. Él no dice solamente con un fuego, dice al lado de otro hombre. Yo me acuerdo de llorar, de tener como 39, casi 40 de fiebre, porque fui muy, eso se pasa conmigo, verdaderamente. Emily Dickinson decía, si yo leo un libro y él torna mi cuerpo tan frío que no hay fuego que lo pueda calentar, yo sé que eso es poesía. Y yo pienso lo mismo. Tú la sientes en el cuerpo cuando la poesía o la novela, bueno, la literatura, cuando ella es verdaderamente literatura. Yo pienso que ese es el vehículo que tenemos con el mundo y con las palabras, claro. Entonces me acuerdo de eso, me acuerdo de un poema pequeñito de un poeta de que ya no se habla, pero a mí me gusta mucho, que se llama Rui Knopfli, que tenía un poema que comenzaba diciendo así, lo voy a decir en portugués: não conheço este mar que me vem beijar os pés, o meu é mais azul, mais doce na ternura de espraiar. Entonces, más o menos, no conozco este mar que me viene besar los pies, el mío es más dulce,
más azul, más dulce en la ternura de, no sé, de sprayar, no sé, de sustrayar, bueno, de se abrir. Entonces, es que yo me sentía exactamente así, porque el norte es mucho más feroz que el sur del país. Y claro, yo no conocía que el mar del norte de Lessa, de Porto, es un mar muy revuelto. El mío mar era mucho más dulce, mío mar de Sintra, mío mar de cerca de Lisboa. Entonces, yo siempre me sentí entre esos dos. Yo tengo un libro que se llama Entre dos ríos y otras noches. Y es esto, yo siempre me sentí entre dos ríos, el de Lisboa y el de Porto, ¿no? Porque las dos ciudades yo las amo igualmente. Después volveremos al mar, Sí. porque quiero preguntarte también por el Mediterráneo y por algunos cadáveres que flotan en el Mediterráneo en este momento que también te preocupa. Absolutamente. Pero para ir aprovechando cosas que vas diciendo y que tienes que ver con tu poesía, bueno, en primer lugar, la poesía significa, frente a las mezquindades del mundo y a las versiones utilitarias del mundo, una apuesta por la espiritualidad. Absolutamente. No se trata ya de hablar si creemos en Dios o no creemos, porque tú, entre otras cosas, dices que bueno, que algunas veces te crees que crees y otras veces piensas que no crees. Pero más allá de la cuestión religiosa, la necesidad de buscar una mirada espiritual al utilitarismo más mediocre del mundo es lo que tiene que ver en buena parte con tu poesía, la capacidad de interpretar las cosas. Y en ese sentido lo relaciono con algo que siempre me ha llamado mucho la atención de tu poesía: cómo se puede aludir a una realidad anecdótica, una castaña o una manera de cocinar, una receta de cocina o cualquier detalle, y a partir de ahí se despierta paralelamente una reflexión sobre la poesía, un sentimiento poético que le encuentra sentido al mundo, un sentido espiritual frente a la superficie, claro. ¿no? Porque yo pienso que el físico y el metafísico, si quieres, y cuando digo metafísico no quiero decir divino en el sentido de existencia de Dios, como has dicho, no interesa si se cree o no en Dios, pero que hay algo que nos ultrapasa, eso claro, y cuanto más nos sea el universo, ¿no? Y yo hoy ha dado 2 entrevistas a la radio y ha citado un bellísimo documentario, poema de Patricio Guzmán que se llama Nostalgia de la Luz. No sé si lo conoces, pero bueno, si no lo han visto, por favor, ven, porque es chileno, es una cosa bellísima. Y hay un momento en que un astrónomo dice esto: el calcio de los huesos de nuestras manos o de nuestro cuerpo es lo mismo calcio de que son hechas las estrellas. Claro que podríamos decir, Shakespeare lo sabía cuando dicho, we are made of the same stuff as stars, or we are made of the same stuff as dreams. Después de esto, entonces, sí, todo está conectado. Yo creo profundamente en esto. Cuando un mosquito, tengo un poema ahí que se llama Matar es fácil, ¿no? Entonces, cuando un mosquito, es verdad, yo estaba en París, estaba en una terraza y hubo un mosquito que ha venido y ha parado sobre el papel y yo esborraché, no se dice. Lo mataste, lo estrujaste. Sí, pero hay una palabra en portugués. Espachurraste. Espachurré el mosquito. Lo que hace casi toda la gente, ¿no? Cuando un mosquito pequeñito. Y de repente, de súbito pensé, mira, asesiné un mosquito. Y claro, escribí un poema que se llama Matar es fácil. Y lo que voy ahora, y tal vez sea interesante pensar que mi traductora para inglés, que traduce muchos poetas, muchos escritores españoles además, que es Margaret Cho Costa, que traduce Javier Marías, por ejemplo, bueno, muchos novelistas, no poetas, novelistas españoles, ella tradució por Killing is easy. Y yo le he dicho, no, Margaret, yo no quiero killing, yo quiero murder. El asesinio, porque yo me lembré de Agatha Christie.
que me gusta mucho. ¿Y por qué me lembré de Agatha Christie? Porque Agatha Christie tiene un libro que se llama en portugués Matar es fácil y en inglés es Murder is easy. Y lo que ella dije es que es fácil matar, quiere decir, se mata una vez, es un poco difícil, la segunda ya es más fácil, después, bueno, ya se torna todo muy fácil. Y yo pienso que eso es también una especie, ¿sabes?, de posición ética. Ética también, porque la ética y la estética están juntas y estoy muy feliz por ser poesía, porque la poesía no está, como tú sabes, tan sujeta a las leyes del mercado como la novela, claro, ¿no? No. Pero, y consideras... Es más libre, es más libre. Por seguir con tu poema, ¿consideras que la poesía, dentro de la fugacidad que tomamos conciencia de la vida, puede ser como esa huella que queda en la página en blanco del mosquito asesinado? Como esa huella, el resto, la mancha del mosquito asesinado. Un resto. Sí, absolutamente. Precisamente porque el otro día yo dijo esto y alguien me dijo, pero no, eso no es verdad. Yo digo, la poesía es totalmente inútil, pero no me entendieron. Lo que quería decir es que no es, del punto de vista de pragmatismo, no hace nada. Quiero decir, con un poema yo no hago una mesa, yo no construyo nada, pero la poesía hace una cosa maravillosa que es servir el simbólico, ¿no? Nosotros necesitamos de esto. Entonces, ella es inútil y por esa razón es absolutamente necesaria. Como la música, como la arte, toda la arte, ¿no? Precisamos de esto. Y en tiempos de crisis, mucho más. Por alguna razón, durante la crisis en Portugal, las lecturas de poemas en cafés, en pequeños, los 2000, ¿cuándo fue? 2000... Ay, Dios mío, 2008, las lecturas pequeñitas en cafés muy pequeños, lecturas de poemas, pululaban, ¿no? Las personas querían leer poesía, querían escuchar poesía. Es que la poesía hace esto. Y ahora la frase no es mía, es de una poeta argentina que se llama Diana Bellesi, una grande poeta. Y ella dice una cosa tan bonita, dice... La poesía es como, para mí, el ábara del tiempo de la poesía, es como, no sé cómo se dice en español, un colibrí, de esa flor colibrí. Sí. Ella dice así, el colibrí es el único pájaro que vuela a frente, para adelante y para atrás. Así, chica. Y la poesía hace el mismo. En ese pequeño cuerpo, porque tiene un pequeño cuerpo, nos consigue dar el pasado, la tradición, claro, el presente, el momento que vivimos y mirar el futuro y darnos algo para el futuro. Eso lo pienso. Leyendo tu poesía y tus reflexiones, entiendo esa defensa de la inutilidad, no tanto como un encerrarse en la inutilidad, sino como una puesta en duda del concepto de utilidad y utilitarismo que tiene la sociedad. La música es muy útil, la poesía es muy útil, las humanidades son muy útiles. Lo que hay que cuestionar es la manera que tiene la sociedad de entender el utilitarismo. Son absolutamente necesarias. Yo me acuerdo de una cosa, el otro día yo leí otra vez Admirable Mundo Nuevo, no sé cómo se está traducido así, aquí en España, Brave New World, Aldous Huxley. No sé si es así, la traducción, bueno. Y ahí los de lo admirable mundo nuevo, en el final, dice, el administrador dice así, no, pero a nosotros la verdad y la belleza no interesa para nada. La verdad y la belleza. Lo que interesa es la felicidad. Pero ¿qué tipo de felicidad? En aquel caso, esa cosa que toman, que es el soma. En nuestro caso, es esa idea que tenemos, por ejemplo, de, no sé, que en el Facebook yo ya tengo 4.000 amigos. Mira, 4.000, 5.000, llegué a los 5.000, pero no son tus amigos. Entonces, es esta idea, es una idea de alegría, de felicidad envasada, ¿no? Envasada, sí. Y propia de una sociedad de consumo que dice esto quiero, esto compro, pero que no tiene una dimensión humana. Veloz. Porque siempre, además, la poesía calma, mientras el consumo avariento
siempre está en la carencia, porque en cuanto Sí. se pide una cosa se quiere otra y se quiere otra, ¿no? Sí, entonces sí, porque vivimos en este mundo entre esta dictadura de la felicidad, de facto, es un El libro. mundo feliz. Sí, ¿no? La dictadura de la felicidad, ese libro que existe del neoliberalismo sobre todo, y después los extremismos Claro. que vemos, claro, ¿no? Claro. Que son muy preocupantes. Y volviendo al colibrí de Diana, Sí. de ir para Es muy adentro, para bonito, afuera, ¿no? adelante, de Es atrás, que es bonito. muy bonito. Y bueno, te lo pregunto sabiendo que tú eres traductora, que hiciste filología germánica, que trabajas también como filóloga inglesa, que has traducido a Emily Dickinson, a Louis Gluck, a muchos, Shakespeare. a Shakespeare. Pero hay voy a qué cabe dentro de un nombre y qué cabe dentro de una palabra, ¿no? Para hablar también de la poesía, del sentido profundo de la poesía. Un escritor español del siglo XX que vivió en Portugal un tiempo, Ramón Gómez de la Serna, tiene un famoso artículo y dice: ¿qué cabe en una palabra, ¿no? ¿Qué cabe, qué entra, qué hay dentro de una palabra? Es un poco también la pregunta de Shakespeare que le da título a tu libro, ¿qué cabe dentro de un nombre? Estoy recordando el famoso soneto de Borges sobre la lluvia. La lluvia es una cosa que sucede sin duda en el pasado, porque cuando se dice la palabra lluvia, aparte del fenómeno atmosférico, todos tenemos una historia personal que llena de sentido la palabra lluvia. Claro. Y ahí está también la función de la poesía. Lo digo porque puedes estar enamorada, puedes estar oyendo una canción de amor, puedes estar emocionándote, pero de pronto sientes la lástima de que la persona de la que estás enamorada no tenga la posibilidad de esa lengua materna con la que tú te estás conmoviendo en el amor. Me refiero a uno de los poemas de tu último libro. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué cabe dentro de las palabras y en la poesía? ¿De qué manera nos unen a esa experiencia de lo materno, de lo profundo, que no está en la superficialidad de la cosa, sino en lo más íntimo de nosotros? Yo pienso que en una palabra pueden caber mundos, ¿no? Quiero decir, una palabra puede redimir en un cierto punto, pero también puede condenar. Una palabra. Puede ser letal, pero puede ser también una forma de llegar al otro, ¿no? Y por ejemplo, es interesante que en Guantánamo, una de las cosas que esos prisioneros hacían era pasar poemas escritos en pequeños poliestireno, en pequeños vasos de poliestireno que ellos escribían, no tenían polígrafos, entonces hacían esto con las cosas acusadas que encontraban, porque necesitaban como si la poesía fuera algo que verdaderamente nos une, porque la poesía consigue al mismo tiempo ser para el otro, pero ser para uno también. Por eso mismo, tal vez que la poesía ha nacido, no sé, con las mujeres, no sé, el otro día pensé en esto, que tal vez había nacido cuando las madres embalaban, no sé cómo se dice, a sus niños, sí, a sus niños, y decían, y les podían decir lo que no decían a nadie más. Quiero decir, hay esta parte de alguna forma confesional, ¿no? En el poema, como si todo el poema fuera para aquel que escribe sobre él, pero luego después hay la necesidad de lo compartir como con toda la arte con los otros. Entonces yo pienso que dentro de una palabra hay mundos hechos puede haber mundos hechos de crueldad, puede haber mundos hechos de maravillamiento, puede haber mundos hechos de amor inclusive, y de bondad. Yo pienso que eso es importante, la compasión. Es importante. Compasión no quiere decir que tú ves el otro como inferior, no es tolerancia, es una palabra horrible. Horrible. ¿No?
Solidariedad, quiero decir, ¿no? Compasión es compadecer con... Sentir con, claro. No tiene nada que ver con el matiz de la tolerancia que parece que le das permiso al otro para ser libre, ni el de la caridad que es paternalista. La compasión es un sentimiento de estar con el otro, de compadecer, es solidaridad. Sí, como si toda la poesía fuera escrita en una lengua extranjera. Y en ese ¿no? sentido la historia de las palabras es también un viaje de ida y vuelta, de estar conectado con nosotros. Tú planteas en otro poema del libro que, bueno, se le pone el nombre a un hijo. Al principio, ese nombre que tú escoges dice muchas cosas para ti, pero no sabe nada del hijo y de lo que pueda ser. Y en ese sentido, también el ir al otro es después relacionarte con preguntas. ¿Qué es lo que puede pasar? Claro. ¿Qué sentido le va a dar a ese nombre el hijo que será distinto al tuyo, ¿no? Claro, porque lo que hay en un nombre se puede preguntar, ¿no? Y en el sentido más literal, yo pienso que hay muchísimo en un nombre, ¿no? Quiero decir, yo me acuerdo siempre de este ejemplo, que es un ejemplo muy, muy simple. En la Alemania de Hitler, llamarse Samuel era muy diverso de llamarse Hans, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ejemplo, que es un ejemplo muy, 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 muy simplista, yo pienso que ese ejemplo tal vez sirva para mostrar en el primer nivel que el nombre es muy importante, pero además de esto, del punto de vista filosófico, ¿no? Esta pregunta que hay en un nombre viene de esta maravillosa cuestión puesta por Julieta, ¿no? En Romeo y Julieta, que es maravilloso. Bueno, Shakespeare tiene todo, para mí, todo, 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 todo. Y ella pregunta qué hay en un nombre. Si le fuera dado otro nombre a la rosa, sería menos dulce su perfume. Y lo que pasa es que no tenemos forma de saber. No tenemos, porque el nombre hace también la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en una rosa, hay no solamente una imagen mental, pero también una imagen emocional que se cría. Y esa imagen mental y emocional, por su turno, convoca un cierto perfume, ¿no? Y después de este diálogo es interesante porque Romeo le dije, pero no me llames nada, llámame solamente amor. Pero amor es también una forma de llamar, ¿no? Es también una forma de dar nombre. Entonces, es este paradojo, no podemos vivir sin las palabras, no podemos vivir sin nombres, pero al mismo tiempo los nombres encapsulan, sí, ¿no? Claro. Las personas. Y bueno, volvemos a la poesía y volvemos a la mancha del mosquito en la página en blanco. Ese nombre se convertirá en leyenda, pasarán los siglos y al final quedará ese perfume que ya tiene que ver no con una anécdota, sino con la condición humana, sí, claro, y con la necesidad de amor, ¿no? Absolutamente, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de facto en mi próximo libro hay un poema que se llama Tren para Varsovia. Yo cuando estuve en Polonia, una cosa, para mí Polonia es muy fuerte porque es como si hay momentos, por ejemplo, en Cracovia, que es muy cerca de Auschwitz, ¿no? Es como si se caminara sobre muertos. Bueno, pero si pensamos bien, ahora mismo, bajo nosotros ahora están muertos, no solamente de nuestra especie, pero otros muertos, mosquitos muertos, animales muertos, todo, ¿no? Entonces, nosotros somos el resultado de camadas varias. Vaya. Y este mosquito de que hablo, claro que tal vez en el futuro él pueda ser una parte de otras cosas, como fue ya su pariente, ¿no? Una parte también del rostro que se amó, como digo aquí. Y a veces los condenados al campo de concentración de Auschwitz, cuando iban en el tren, escribían su nombre y lo tiraban por la ventana con la esperanza de que alguna vez alguien se encontrara ese nombre escrito y recordara que por allí hacia la muerte pasó tal persona, ¿no? En ese sentido, la poesía cumple su papel también contra el silencio. Tú afirmas
que la poesía es una contrarreforma del silencio. Así es en mí. Y en ese sentido te declaras una poeta y juegas mucho partiendo otra vez de una realidad con la capacidad de interpretación y de sentido que te gusta identificar tu poesía con la pintura de Rubens y de los cuerpos vivos y abundantes. Sí. Te gusta poco la poesía pulcra, estrecha, sí. Silenciosa, mucho poco, sí. y te interesa que tu poesía forme parte de la vida que se desborda, de la vida que se expresa. Sí, para mí la poesía tiene que tener sangre, tiene que tener músculos, tiene que tener cuerpo, tiene que tener vida. Eso es, sí, la poesía. Yo no creo, por ejemplo, pero conozco gente que cree, y bueno, es una posición. Yo estoy totalmente, es mi posición. Yo no creo que la poesía es solamente oficina, que se puede mismo. Yo doy cursos en Portugal de escrita creativa, pero comienzo esos cursos diciendo, no se puede enseñar a ser poeta, no sé, eso no se enseña, pero se puede enseñar la tradición, se puede pasar el gusto. Además, quien viene a estos cursos normalmente son personas que les gusta ya escribir, y sí, se puede enseñar, a sensibilizar, o se puede sensibilizar con nuestra pasión, la pasión por la palabra. Yo amo el portugués. Mi lengua es bellísima. Yo tengo una pasión inmensa por mi lengua y eso pienso es el primer, hablando de traducción, es la primera exigencia para un traductor. Es que sepa, que ame profundamente su lengua, porque tal como con una persona, si tú amas a alguien, si estás enamorado de alguien, ¿qué pasa? Quieres saber todo sobre esa persona. ¿Y qué hiciste cuando eras pequeño? ¿Y cómo viviste cuando tenías 5 años? ¿Y andaste de bicicleta? Y no sé qué, y esto. Y si quieres saber, no, entonces, si tú amas tu lengua, tú la quieres conocer muy bien. Para la conocer muy bien, tienes que leer los otros o las otras, claro. Entonces, eso es una exigencia para el traductor, absolutamente. Y después, claro, conocer naturalmente la otra lengua, todo esto. Pero si hay una palabra en la otra lengua que no conoces, hay diccionarios, ¿no? Claro. Lo más importante es conocer muy, 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 muy bien tu propia lengua, pienso. Y saber lo que hay dentro de las palabras, dentro de los nombres. Sí, eso. Uh-huh. Y bueno, desde esa poesía viva que se desborda, el compromiso poético es inevitable. Claro. No se trata de estar al servicio de ningún partido, no, de ninguna ideología. No. Una cosa es escribir poesía, otra cosa es escribir un panfleto. Sin embargo, la vida es una demanda. Y, por ejemplo, uno se conmueve pensando en los ahogados de gente que lo pasa mal en África, en los países subdesarrollados, que intenta llegar a Europa y por las condiciones de la realidad pues mueren ahogados en nuestras orillas. Eso está presente también en tu poesía. Claro, sí, pero mira, Luis, y contigo que es poeta también se pasa eso, estoy segura, es que cuando empezamos a escribir, yo no pienso ahora voy a escribir sobre los refugiados, ahora voy a escribir, no, es que yo vivo en este mundo y entonces lo que se pasa en el mundo es poroso, ¿no? Quiero decir, hay este efecto de porosidad entre el mundo, la piel del mundo y mi propia piel, ¿no? Hay esta relación estrecha entre el mundo y yo. Entonces, lo que se pasa en el mundo pasa también, de alguna forma, para mis poemas. Tiene que pasar. Es imposible que eso no se pase. Pero no, eso no quiere decir que mi poesía es engagée o comprometida en ese sentido del neorrealismo, ¿no? La poesía no es esto. Es que es natural que así sea porque son preocupaciones y posiciones que yo tengo y que no tienen nada a ver con partidos políticos ni nada de esto, ¿no? Y te pregunto también por la necesidad de llevar la poesía a la gente. Está aquí Ignacio Helguero,
ha tenido durante mucho tiempo un programa en Radio Nacional, La Estación Azul, dedicado a la poesía, y que ahora es el responsable de cultura de la televisión y la radio española. Tú tienes un programa de radio ya desde hace 4 años. Ya desde hace 4 años. Con Luis Caetano. Divulgando la poesía y hablándole de poesía a la gente. ¿Qué experiencia significa? ¿Qué sensaciones te da? Es maravilloso, es una cosa que me da un placer inmenso. Y es servicio público también, porque Antena 2 es nuestra mejor, para mí, claro, como RTP2, ¿no? El canal 2 de la radio, el canal 2 de la televisión, es el canal de cultura de mi país. Entonces, y es un canal público del gobierno, ¿no? Entonces, es servicio público, pienso, lo que prestamos. Para mí es un placer inmenso, por ejemplo, traer un poeta español, traer un poeta inglés, traer un poeta chinés, porque siempre se oye, siempre, en el original, el poema, después en traducción, si es del inglés, del español, del italiano, del francés, yo traduzco, yo misma, de otras lenguas, no sé. Pero siempre se tiene que oír. Por ejemplo, yo he traído Guillermo de Aquitania, se dice así, sí. Guillermo II de Aquitania, que es del siglo XII, que escribió esta cosa maravillosa. Haré un verso de puro nada. Y eso es escrito en el siglo XII. Y bueno, yo no sé leer occitano, claro, porque es muy complicado. Entonces pedí a un colega mío que es de medieval y él ha leído todo el poema de Guillermo II de Aquitania y después se ha leído la traducción de Jorge de Sena que tradució ese poema. Y después yo comento el poema. Entonces es una cosa muy bonita porque las personas, a mí me encanta hacerlo y yo pienso que las personas también es una forma de compasión, compartir la pasión. Pues, Ana Luisa, si te parece bien, ¿por qué nos vamos cerrando con la lectura de un poema o un par de poemas? Muy bien, puedo leer, porque hablamos mucho de ello, el matar es fácil. No sé, yo sé si lo lee en portugués. Sí. Mejor en portugués. ¿Tú lees en español? Venga, yo te lo leo en español. Muy bien, entonces. Y después, si te parece bien, mi poema, el que me gusta mucho, O Excesso Mais Perfeito. Es un poema un poco longo, ¿no hay problema? ¿No? Que está... Matar es fácil, lo tienes en la página 16. Sí, y el otro 152. Entonces, voy a comenzar. Matar é fácil. Assassinei, tão fácil, com a unha, um pequeno mosquito que aterrou sem licença e sem brevet na folha de papel. Era em tom invisível, asa sem consistência de visão e fez, morto na folha, um rasto em quase nada. Mas era um rasto em resto de magia, pretexto de poema, e ardendo a sua linfa por um tempo menor que o meu tempo de vida, não deixava de ser um tempo vivo. Abatido sem lança, nem punhal, nem substância mortal, um digno cianeto ou estricnina, morreu, vítima de unha, e regressou ao pó, uma curta farinha triturada, mas há de sustentar, tal como os seus parentes, qualquer coisa concreta. Será, daqui a menos de anos 100, de uma substância igual à que alimenta tíbia de poeta, o rosto que se amou, a pasta do papel onde aqui estou, o mais mínimo ponto imperturbável de cauda de cometa. Leo la traducción de Paula Abramo. Matar es fácil. Asesiné tan fácil con la uña a un pequeño mosquito que sin tener licencia ni permiso aterrizó en la hoja de papel.
En tono era invisible, alas sin consistencia de visión, y ya muerto en la hoja dejó un rastro de casi nada. Pero ese rastro, en un resto de magia, era pretexto para un poema, y aunque ardió su linfa por un tiempo menor que el de mi vida, no dejaba de ser un tiempo vivo, abatido sin lanza ni puñal, ni sustancia mortal, un digno cianuro o estricnina, murió víctima de uña y al polvo regresó como una breve harina triturada. Pero ha de ser sustento, tal como sus parientes, de una cosa concreta. Será, dentro de menos de 100 años, de una sustancia igual a la que nutre tibia de poeta el rostro que se amó, la pulpa del papel en el que estoy, el más mínimo punto imperturbable de cola de cometa. Gracias. 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 ¿Prefieres el exceso o la carta de alforría de la Bien. página 92? Muy bien. Mejor Vamos. tal vez, ¿no? Venga. Es más pequeño un poquito. Entonces, comuns formas ovais e de alforria, ou outra quase carta à minha filha. Foi de repente, eu semi-refletida por janela oval, uma emoção que me lembrou o dia em que disseste inteiro o nome do lugar onde vivíamos, sem lhe trocar as letras do lugar. No céu, visto daqui, desta janela oval e curta de avião, mais de 20 anos foram por sobre a linha azul daqueles montes e esse recorte puro dos verbos conjugados no presente errado, mas as palavras certas. Ainda hoje, não me é fácil falar da impiedade ou nisso a que chamamos mal e que existe e emerge tantas vezes da idiotia mais rasa e primitiva. Dizer-te unicamente destas coisas neste poema a ti seria como assaltar a própria casa, queimar móveis e livros, matar os animais que como nós a habitam, estuprar a calma que por vezes se instala na varanda. Deixo-te só a desordem maior do coração, sentida há pouco dessa janela oval, os momentos raríssimos, como só os milagres se diz terem e que às vezes cintilam, cósmicas cartas de alforria que nos podemos dar, nós, humanos, aqui. Só isto eu desejava para ti e nesta quase carta. Qué bien. Comunes formas ovales y de manumisión u otra casi carta a mi hija. Fue de repente, yo semirreflejada en la ventana oval, una emoción que me recordó el día en que dijiste entero el nombre del lugar donde vivíamos, sin cambiarle las letras del lugar. En el cielo avistado desde aquí, desde esta oval y breve ventana del avión, ya más de 20 años han pasado sobre la línea azul de aquellos montes y este recorte puro de verbos conjugados en un presente erróneo y en palabras correctas. Ni aún hoy me resulta sencillo hablarte de impiedad o de eso que llamamos mal y que existe y emerge tantas veces de la idocia más llana y primitiva. Hablarte únicamente de estas cosas en este poema a ti sería como asaltar mi propia casa, quemar muebles y libros, matar los animales que en ella también viven, violar la calma que a veces se instala en la terraza. Te dejo solamente el desorden mayor del corazón que hace poco sentí desde esta ventana oval, los momentos rarísimos que nada más poseen, se dice, los milagros y que a veces rutilan, cósmicas cartas de manumisión
que nos podemos dar nosotros, aquí, humanos, solo esto desearía para ti y en esta casi carta. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Muchas gracias, a ustedes por la compañía. Ana Luisa va a firmar dentro de unos momentos en la caseta número 53, si no recuerdo, 51, si no recuerdo mal, de la librería Alberti, Rafael Alberti. Allí pueden encontrar su poesía. Muchas gracias. Muchas gracias.